Bueno, vamos a arrancar con la videoconferencia de hoy. Tenemos gente amiga, como siempre, de todos lados. A la gente que ya está conectada le mandé un adelanto de la presentación porque me refirieron la videoconferencia pasada que había algunas dificultades, que se veían borrosas, una cosa por el estilo. Así que si alguno de los que está en línea quiere que se la reenvíe también, me grita y en un toque se la mandamos por mail, ¿sí? Bien, el tema que nos trata hoy es la segunda parte, la tercera parte, digamos, en realidad del módulo 2, que es el manejo de archivos, ¿sí? Siempre que estamos trabajando en una aplicación web, llega un momento en donde tenemos que almacenar en forma permanente, digamos, o más permanente que con una sesión, datos en general, ¿sí? Ya vimos al principio nomás, cuando recién arrancamos este módulo, que los datos que yo puedo manejar en un formulario o en una página determinada son siempre volátiles. Cuando yo me muevo de esa página, esa información se pierde, ¿sí? Cuando vimos sesiones, lo que vimos fue que había una forma, ¿sí?, estableciendo sesiones y manejando esos archivitos que se llaman cookies, de arrastrar esos datos, hacerlos persistentes a lo largo de una entidad que se llama sesión, ¿sí? Esa entidad tiene una duración determinada, ¿sí? Los datos, una vez que esa sesión termina, o por tiempo, o por borrado de cookies, o porque yo la di por terminada, esos datos se pierden y no quedan permanentes en ningún lado. Ahora, vuelvo a repetir, hay muchas veces donde necesitamos, una vez hechas transacciones, averiguaciones, búsquedas, etcétera, que ese tipo de información quede guardada en forma permanente, ¿sí? Hay varias maneras de guardar archivos. Nosotros en esta clase vamos a ver la forma más básica, que es abriendo y grabando archivos de texto. No nos vamos a meter con base de datos, porque base de datos es tema de la clase que viene, de la videoconferencia que viene, pero lo que vamos a ver hoy es cómo hacer el mínimo necesario como para poder tener algún tipo de resguardo de la información que quede en forma permanente y poder leerlo o escribirlo en cualquier momento durante el uso de la aplicación. Por supuesto que esto no tiene que ver con lo que vimos en la clase pasada de cookies. Siempre que hablamos de guardar permanentemente la información, estamos hablando de guardarla en el servidor, ¿sí? De alguna manera, identificada, con clave, las opciones que ustedes quieran, pero en el servidor. ¿Por qué en el servidor y no en el cliente? Puesto que se supone que yo necesito tener cierta permanencia de esa información, la única forma de asegurarme que el almacenamiento sea permanente y que no se borre accidentalmente, que no se pierda, que se revisen los backups, todo lo que corresponda, la única forma de hacer eso es almacenándolo en el servidor, que es donde yo tengo el control de la aplicación. Recuerden que siempre repetimos que en el cliente yo prácticamente no tengo ningún control. O sea, más que poder establecer una sesión con una cookie o grabar una cookie, no tengo ningún otro tipo de control sobre lo que ocurre en la máquina del cliente. O sea que el cliente fácilmente podría borrar todo el contenido de su máquina, perder ese almacenamiento permanente y yo desde la aplicación no podría hacer nada para evitarlo. De forma distinta, si yo tengo esos datos almacenados en el servidor, ¿sí?, usando el método que sea, no tengo posibilidad el cliente, salvo por utilizando la propia aplicación, de acceder y dañar esos datos o borrarlos o modificarlos sin pasar por la validación o la verificación previa de mi aplicación, ¿sí? La otra ventaja de tener el almacenamiento en el servidor es que yo no necesariamente tengo que consumir recursos del propio servidor, o sea, del servidor donde está instalada la aplicación, ¿sí? Yo puedo almacenar estos archivos o estos datos en forma permanente en almacenamientos que estén geográficamente separados, o sea, geográficamente por el mismo centro de cómputos, en otro equipo, en otra computadora o en otro país, ¿sí? Lo que ocurre es que el cliente no tiene necesidad ni forma de saber dónde realmente están alojados esos datos, puesto que es la aplicación la que se encarga de gestionarlos, ¿sí? Entonces tiene enormes ventajas. Yo puedo duplicar la información, puedo sincronizarla, puedo tenerlo en un montón de almacenamientos por seguridad, por backup, por lo que yo decida, por velocidad de acceso. Puedo redireccionar al cliente a donde quiera que lea ese almacenamiento porque es más rápido por su país. O sea, puedo hacer... soy absolutamente flexible en cuanto sea el almacenamiento al manejar yo esos datos permanentes. Repito, si estuvieran en el cliente, todo esto se perdería y yo no tengo forma de acceder ni de manejarlo en forma remota. Además de almacenar archivos, digamos, con datos que son referentes a la aplicación o el ciclo de vida de esa aplicación o de ese usuario dentro de la aplicación, muchas veces se usan también archivos planos o archivos de fuera de base de datos, digamos,
para almacenar datos de configuración. Esto es, si mi aplicación, por ejemplo, está creada de manera que puede acceder a distintos tipos de base de datos, yo puedo tener un archivo estático donde a mano escriba qué tipo de base de datos voy a usar, cómo me conecto, con qué usuario, con qué password, y luego sí, el resto de la información de configuración almacenarlo en una base de datos, ¿sí? Si no hubiera almacenado en un archivo plano, yo no tendría forma de saber cómo acceder a esa base de datos. La ventaja de los archivos así manejados en forma primitiva, si se quiere, es que con lo que tengo en PHP me alcanza y me sobra para manejar cualquiera de estos archivos. Puedo abrirlos, puedo crearlos, puedo leerlos, puedo modificarlos, puedo borrarlos, puedo copiarlos, ¿sí? Al fin y al cabo puedo hacer cualquier cosa que pueda hacer con el explorador de Windows, digamos, ¿sí? O sea, abrir un archivo, crearlo, crear una carpeta, borrarla, leer su contenido, etc. No es una forma, digamos, excesivamente cómoda de hacerlo. Aquel que alguna vez ha programado en C van a ver que los comandos son muy similares a los del C. Pero bueno, muchas veces se utiliza para poder manejar información sin meternos en la complejidad de ponernos a diseñar una base de datos, conexión, mantenerla en funcionamiento, etc. Bien, como dijimos, lo que vamos a ver hoy es el manejo, ¿sí?, de base de datos, de archivos en forma primitiva o simple. ¿Está? Por lo tanto, de lo que estamos nombrando ahí, hoy vamos a ver las dos primeras etapas. La clase que viene vamos a ver la tercera, que es manejo ya de base de datos. Ahí hay implicada una estructura, un proceso que se encarga de administrar esa base de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todo lo que vamos a hacer es manipulación de archivos mediante nuestras herramientas, mientras nuestras manos. Tenemos que programar todo, arrancar, leer el archivo, abrirlo, siquearlo, elegir lo que quiero leer, traerlo, imprimirlo, ¿sí? Acá no hay ninguna herramienta de consulta ni nada por el estilo. Por eso estamos hablando de que normalmente esto es una forma como primitiva de manejar archivos y se usa básicamente para manejo de archivos chicos y sencillos. Un ejemplo clásico es supongamos que tenemos un sitio de, no sé, de clientes y yo tengo que hacer una actualización en lote, que se llama, o sea, una actualización de la base de datos de un montón de clientes que me lo dan en una planilla Excel, por ejemplo, ¿sí? Lo que se hace es bajar ese Excel en un formato plano, separado por comas o separado por tabs, lo grabo en el servidor y le hago que el servidor lea ese archivo, lea ese formato plano, lo vaya desarmando y sí vaya grabando las modificaciones en una base de datos. Ahora, si no tuviera las herramientas para hacer esta lectura de ese archivo plano, lo tendría que hacer con una herramienta de terceros, tendría que tener algún programa o algún sistema que me permitiera importar datos en una base de datos. Lo puedo hacer yo a mano gracias a que PHP, entre otras cosas, tiene todo el set de comandos necesarios como para trabajar con archivos de texto, planos o como quieramos llamarlo. Vamos a ver básicamente el manejo de archivos planos, que quede claro que cuando yo digo archivos planos quiere decir que mi sistema, mi aplicación va a acceder directamente a ella, no quiere decir que no tengan estructura o que tengan alguna característica particular, sino que no voy a utilizar un intermediario para acceder a ese archivo. Cuando digo un intermediario estoy hablando específicamente de un motor de base de datos. Para que ustedes entiendan, cuando yo uso, por ejemplo, Access, ¿sí?, o uso motores de base de datos más grandes como MySQL, como Postgres, como Oracle, como SQL Server, yo nunca estoy leyendo los datos directamente. Lo que estoy haciendo es pedirle a una aplicación, en este caso el administrador de la base de datos, que lea los datos por mí y me devuelva el resultado. Yo no tomo nunca contacto directo en cómo están almacenados los datos en ese sistema, ¿sí? Por eso siempre hay un intermediario, ya lo vamos a ver más en detalle cuando veamos MySQL. Cuando yo digo voy a trabajar con archivos planos, lo que digo es que yo abro el archivo y lo leo directamente, de la forma en que están almacenados, ¿sí? Esto puede ser un archivo de imágenes, puede ser un archivo con una estructura determinada, puede ser un XML, ahora vamos a hablar un poco de XML, pero la diferencia principal con manejar archivos planos que con manejar archivos de base de datos es que aquí no hay ningún intermediario. Por lo tanto, si yo hago algo mal, daño directamente la información que tengo almacenada. En la gran mayoría de los casos, cuando yo interactúo con un motor de base de datos, hay ciertas consideraciones de seguridad que hacen que reduzcan la posibilidad de que yo haga lío, digamos, y dañe los datos almacenados. Bien, un archivo plano puede entenderse un archivo de texto, un archivo XML. XML ustedes saben que es un lenguaje emparentado con el HTML, si bien no es HTML, que nos permite en un archivo de texto, o sea, un archivo que yo puedo abrir con el bloc de notas, digamos, y leerlo, nos permite estructurar información, o sea,
con marcas muy parecidas a las de HTML, yo puedo decir, bueno, esto es un archivo que acá voy a representar formulario de la AFIP, por ejemplo. Entonces, le pongo un encabezado, indico qué campos tiene, etcétera, todo con marcas del estilo del HTML, ¿sí? Se utiliza mucho para intercambiar información entre sistemas de diferente arquitectura. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación contable en mi empresa y quiero intercambiar información con el sistema de la AFIP, por ejemplo, muchas veces se usan estos formatos que son estándares y que son de texto plano porque no implican conversiones muy complicadas, o por lo menos todos saben qué conversiones tienen que hacer. Son estándares industriales, por lo tanto, casi todos, digamos, la documentación es totalmente pública, uno las puede acceder y se usan mucho para intercambiar información entre sistemas, básicamente. Ahora cada vez se utiliza más y muchos archivos incluso de configuración de sistemas operativos, etcétera, vienen en formato XML. Pero, en última instancia, un archivo XML es un archivo de texto, es un archivo plano, un archivo que tiene, yo lo leo con el Notepad y entiendo lo que dice adentro, no tiene símbolos raros, tiene etiquetas con determinada explicación y el contenido en texto claro. ¿Está? Eso quiero que les quede entendido. Y por otro lado estoy nombrando archivos de manejo de configuración de Unix o Linux, ¿sí? Aquel que ha trabajado alguna vez en Unix o en Linux sabe que todos los archivos de configuración de estos sistemas operativos se manejan en texto. No hay archivos que yo no pueda leer, como si los hay en Windows, que tengo que usar aplicaciones específicas para poder tocar la configuración. En Linux yo la puedo tocar a mano toda. Y como PHP y Apache vienen de ese mundo, todos sus archivos de configuración en general se escriben de la misma manera, una manera que se llama estanza, que es un archivo plano con el nombre de la variable igual y el parámetro que creo que tome esa variable, ¿sí? Entonces es muy común especificar las opciones de configuración de cualquier sistema de esta manera, utilizando la estructura de Unix y Linux. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo podemos abrir esa información, parsearla, o sea, mirarla y obtener los pares variable-valor para poder operar con ella. Por supuesto que dijimos que los motores de base de datos nos vamos a dedicar la próxima videoconferencia porque ya es un mundo totalmente separado, ¿sí? Bien. Vamos a ir, ustedes vieron que a mí me gusta ir rápidamente a los ejemplos porque me parece mucho más claro y mucho más rápido de entender. Vamos a suponer que tenemos un archivo plano, esto es un archivo TXT, ustedes vean que yo lo hice con el bloc de notas, ¿sí? Donde simplemente escribí tres palabras, ¿sí? Valor 1, valor 2, valor 3, y lo grabé con el nombre valores TXT. ¿Por qué un archivo de texto? Justamente por esto que estábamos diciendo. Yo cuando uso estos comandos que vamos a utilizar ahora de lectura de archivos, en general los uso para leer este tipo de archivos. Porque si yo tuviera archivos que tuvieran una estructura mucho más compleja o un formato binario que se llame, o sea, que tiene por bit la definición de su contenido y no por carácter, es mucho más complicado obtener, ¿sí?, a través de un comando que lee por carácter o por string, lo que yo quiero obtener. Entonces, estos comandos que vamos a ver básicamente se utilizan para leer o escribir archivos planos, archivos de texto, ¿sí? Inclusive, como decíamos hoy, aquellos que me sirven para intercambiar información, porque esa información en general se intercambia con archivos planos con algún delimitador específico. Bien, volvemos. Supongamos que tenemos este archivo plano llamado valores.txt, está en formato txt y ven, lo hice con el bloc de notas, nada del otro mundo. Bien. Supongan que yo lo quiero leer al contenido de ese archivo. Bien, el procedimiento es un procedimiento en 3 pasos, ¿sí? Con 3 pasos mínimos, alguno de ellos puede ser un poco más complejo. Lo primero que tengo que hacer es abrir el archivo, o sea, como hacemos en Windows, digamos, buscarlo, darle doble clic para que se abra, ¿sí? Eso se hace con el comando fopen, como muestra ahí, que si alguno conoce C, sabe que es exactamente igual, se llama exactamente igual que en C, que lo que me permite es bueno, abrime este archivo en este modo, ahora vamos a ver qué entendemos por modo, y devolveme lo que se llama un handler, un manejador a ese archivo. Es una variable donde hay un numerito, no importa a los efectos qué es lo que hay adentro, que es lo que voy a usar luego para poder indicarle a los otros comandos cuál es el archivo que yo tengo que trabajar. O sea, no es que en todo el resto de los archivos, de los comandos, perdón, yo le digo, usar el archivo valores, usar el archivo valores. No, no, no. El archivo valores lo abro con fopen, y le agarro lo que se llama un puntero a ese archivo y a partir de ahí uso ese puntero para hacer todo el trabajo. Luego leo su contenido con alguno de estos comandos. Hay más comandos, yo estoy poniendo los 3 ejemplos más comunes: fgts, fread o fgetc, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué sirve cada uno. Leo,
hago todas las lecturas que quiero hacer, podría hacer una escritura UTS, ¿sí? Lo que yo necesito, una vez que lo hago, lo cierro con el comando fclose, siempre manejándome por el manejador. Es importante abrir, si no lo abro no lo puedo operar, pero una vez que terminé de operarlo, cerrarlo, porque estamos usando lo que se llama un comando de bajo nivel, o sea, le estamos indicando al sistema operativo que abre ese archivo y me entregue ese archivo abierto. Al no haber, como dijimos en el ejemplo del MySQL, un motor de base de datos que proteja esa información, si yo dejo el archivo abierto, primero se consume memoria en el servidor. Cada manejador, o sea, cada handler que yo abro es recursos del servidor que se consumen. Si no lo cierro, ese archivo queda abierto hasta que se cierre o que hasta algún procedimiento batch lo cierre. Y por otra parte, si la aplicación rompe, pincha o lo que sea, hay una posibilidad de que el archivo se dañe porque está abierto, en el caso de que fuera para escritura peor, y no hay un procedimiento natural de cierre que se haya hecho. Entonces siempre hay que hacer los 3 pasos, apertura, manipulación y cierre sin esquivar. Bien, aquí vemos estrictamente ese ejemplo puesto en un ejemplo práctico. Fíjense que es un PHP muy cortito, ¿sí? Ahí abajo vemos la respuesta de eso y vamos a entenderlo rápidamente cómo se lee. Primero usamos el comando fopen, que es lo que habíamos dicho, la función o comando fopen. Fíjense que el resultado de fopen se lo asigna a una variable, que en este caso le puse manejador, se podría llamar de cualquier forma esa variable. Va a ser de enganche entre ese open y todos los procedimientos que voy a hacer a continuación. Fopen, el nombre, de la manera que escribí el nombre, directamente quiere decir que valores txt tiene que estar en la misma ubicación que este PHP que estamos ejecutando, ¿sí? Si no tendría que haberle puesto el camino, ¿sí? El path. La R que está a continuación indica que lo quiero abrir para leer, o sea que yo no puedo escribir en ese archivo, está abierto de solo lectura. Y lo que viene atrás, que ya lo vamos a ir viendo más seguido, sobre todo cuando trabajemos como base de datos, es con la función die, muere, ¿sí? Básicamente. ¿Qué está diciendo eso? Si el fopen por alguna casualidad no devuelve un valor válido, devuelve un error, ¿sí? Ese comando a posteriori lo que hace es matar la aplicación ahí y mandar el mensaje que dice, entre comillas, no puede abrir el archivo. Es una forma de evitar, una forma un poco burda, yo los errores los puedo capturar de una manera más prolija, pero digamos, para que ustedes empiecen a acostumbrarse de a poquito a empezar a controlar los posibles errores, sobre todo porque nada me asegura que ese archivo valores esté ahí, se pueda abrir, que no le esté abriendo a otra persona y haya un problema de bloqueo y que no lo pueda obtener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que tengo que hacer cuando trabajo con cosas externas a mi aplicación, sí o sí es controlar los errores. Y esto es una forma de controlar el error. Si no lo puedo abrir, la aplicación pincha, no hace el comando que viene a continuación. Bien. El valor que viene a continuación lo que hace es leer directamente todo el contenido del archivo. Eso es lo que hace el fread. En realidad no todo el contenido del archivo, sino todos los bytes que le indico con el segundo parámetro. En el primero, fíjense que puse pesos manejador, o sea, le estoy diciendo, abrí el archivo al que apunta ese puntero. En el segundo, la función fileSize, lo que me dice es el tamaño en bytes de ese archivo, el archivo valores. Entonces, simplemente lo que hace es léeme el archivo que apunta a manejador, ¿cuántos bytes? Todo lo que tenga el archivo, porque le estoy diciendo que sea el tamaño completo. Esa lectura me la asigna en la variable valores. Luego simplemente lo que hago es hacer un eco de valores. Fíjense que la impresión es uno atrás del otro. No toma los saltos de línea que yo hice en el bloc de notas. Ahora vamos a ver por qué. Y una vez hecho eso, hago el close que corresponde. Siempre con el pesos manejador, que es el handler que me apunta a ese archivo puntual. ¿Por qué me pone una cosa atrás de la otra? Porque estamos trabajando en HTML. La salida del PHP, recuerden que es HTML, lo interpreta un navegador. Y para el navegador, el enter de Windows en el bloc de notas no tiene ningún sentido. El enter está entre valor 1 y valor 2 y por eso le hice un espacio en blanco, ¿sí? Pero para el HTML, ese enter no tiene ningún significado, ¿sí? Si yo quisiera que pusiera uno atrás del otro, lo que tendría que hacer es reemplazar esos saltos de línea por el menor BR mayor, que es el símbolo HTML, para hacer un salto de línea. No olvidemos nunca esto, que yo esté leyendo archivos de un archivo de texto no quiere decir que
que PHP vaya a interpretar lo que viene así, tal cual como yo lo veo en el blog de notas. ¿Por qué? Porque sigo jugando, ¿sí? O tengo que seguir jugando con las reglas de el HTML. Y las reglas de HTML dicen que los saltos de línea deben escribirse con un tag. Bien. Otro ejemplo que hace lo mismo, ¿sí? Relativamente lo mismo. El comando read files. Fíjense que el comando read file no implica apertura de archivo, hace todo de un solo saque. Abre, lee y cierra, ¿sí? Tiene un comportamiento un poco más violento, digamos, que el fread, porque me lee todo el archivo de un solo saque, me lo asigna una variable, y además me informa con los últimos 2 bytes, ¿sí? El tamaño del archivo que yo leo. ¿Está bien? Yo no lo puedo sacar, en realidad tengo que hacer un substring para poder sacar esos últimos números. ¿Ven que hice un 22 atrás? ¿Sí? Eso es la cantidad de caracteres que tiene ese archivo. Pero bueno, en algún caso para leer todo un archivo completo puede servirnos. Bien, ya vimos cómo leer un tamaño determinado desde el archivo. Con fread, pongo cuántos bytes quiero leer 1, quiero leer 15, quiero leer 30, me va a leer esos 30 y me los va a devolver en una variable. Ahora, en general, yo lo que necesito es leer partes, o una línea, o un carácter, ¿sí? Y lupear hasta buscar algo dentro de ese archivo. Bien, lo que usamos acá es la función fgetS, que básicamente me lee una línea completa, ¿sí? Una línea completa del archivo. Aquí sí detecta los saltos de línea. Fíjense que lo que hago es, abro el archivo, por supuesto, en formato de read, luego hago un fgts del manejador, por supuesto, vean que no le paso ningún otro parámetro, y lo asigno a valores, y luego valores lo imprimo, ¿sí? Es la primera línea de lo que nos muestra el ejemplo, valor 1. Ahora, fíjense que yo hago, por supuesto, el salto de línea a mano. FGTS es lo suficientemente inteligente como para ir hasta el primer carácter de salto de línea, ¿sí? Sin importar el sistema operativo en el que esté escrito. ¿Está? Lee esa línea y para un puntero dentro del archivo al final de ese renglón. Yo imprimo el berry y cuando leo de nuevo sigue a partir de donde paró. Inmediatamente lee la línea siguiente. Yo podría seguir leyendo hasta que no pueda leer más. No es que me va a dar un error, va a leer todos los valores que tenga el archivo y luego no me va a devolver más nada, me va a devolver vacío, ¿sí? Una vez que, en este caso, leí los 2 valores y los imprimí, lo que hago es cerrar, por supuesto, el archivo, ¿sí? Bien. Mismo ejemplo, pero con getC. Fíjense, aquel me leía desde el inicio hasta la finalización de la línea, ¿sí? Este me lee un carácter, ¿está? Fíjense que yo hago un fgetC manejador y lo imprimo y le hago un BR. Fíjense que me está escribiendo B corta A, L, va leyendo letra por letra. Y cada vez que hago un getC, avanza un carácter y me lo lee, ¿sí? Avanza otro carácter y lo lee, avanza otro carácter y lo lee, ¿sí? Yo así puedo ir recorriendo todo el archivo letra por letra. Esto puede ser muy interesante cuando yo tengo que parsear un archivo para buscar algo en particular, ¿sí? Por supuesto que así como está escrito, arranca en el primer carácter y va a terminar en el último. Si yo quiero moverme dentro del archivo y arrancar en un lugar determinado, lo que tengo que usar es la función fseek, F-S-E-E-K, manejador, coma, la cantidad de bytes que quiero hacer de offset, o sea, de saltar para poder arrancar. Bien, entonces vimos, fread me lee todo el archivo, todo el archivo no, perdón, el archivo con el tamaño que yo le indique. fgetS me lee una línea, fgetC me lee carácter a carácter. Bien, ahora lo que estamos viendo es cómo hacer un fgetC, ¿está bien? Pero censando el fin de archivo. Esto puede ser muy importante porque cuando yo llego al fin de archivo, si no, eso va a quedar haciendo un loop continuo. Estoy haciendo el mismo resultado que el fread, ¿sí? Pero sin conocer el tamaño del archivo. Para yo que el fread funcione, tengo que hacer un file size y saber el tamaño del archivo. Con esta función, con esta forma de escribirlo, yo no necesito saber el tamaño del archivo. ¿Por qué? Porque el while que yo escribí ahí, el loop ese que yo escribí, lo que va a hacer es dar vueltas hasta que la función feof me dé true, verdadero, ¿sí? La función feof es end of file, ¿sí? Lo que hace es buscar un carácter especial que hay al finalización de cualquier archivo que lo que me indica es que ese archivo terminó. Mientras no la encuentre, por eso el signo de admiración, porque está negado, sigue leyendo el fgetC. ¿Ven? En vez de ponérmelo uno arriba del otro como estábamos haciendo hoy, lo pone uno a continuación del otro. Estoy leyendo el archivo completo
sin necesidad de saber su largo, ¿sí? Esto también es muy útil, sobre todo por ahí puedo estar abriendo en forma compartida un archivo y ir leyendo mientras otra persona va agregándole cosas abajo, ¿sí? El ejemplo clásico es los logs, ¿sí? Yo estoy leyendo un archivo de log, o sea, un archivo donde se indica lo que ha ocurrido con un sitio, ¿sí? O con una aplicación o lo que sea, y al mismo tiempo la aplicación por debajo va escribiendo. Entonces, si yo no sé censar cuando llegue al final, me voy a quedar siempre en el medio dando vueltas. Bien. Aquí lo que hacemos es lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, pero censando dónde está el fin de línea. Fíjense que para ver cuál es el fin de línea, lo que hago es mirar ese carácter especial que es barra invertida n, ¿sí? La barra invertida n en realidad es un solo carácter y no son dos, y por eso esto funciona. ¿Por qué? Porque la barra invertida es escapear, si alguna vez lo han sentido nombrar, caracteres. Si yo pongo la barra invertida en un string, dentro de un string en cualquier parte de PHP, lo que hago es indicarle que es un carácter especial lo que viene. No es una barra y una n, sino un barra n. Y el barra n es el indicador de fin de línea que entiende PHP. Entonces hago el mismo procedimiento que recién, pero hago un if preguntando si en valores, que estoy leyendo carácter a carácter, hay un barra n. Si hay un barra n, imprimo el carácter correspondiente a salto de línea, ¿sí? De manera que los valores me queden uno abajo del otro, ¿sí? O sea, simulo en PHP y en HTML lo que efectivamente estaba viendo yo en el TXT, con el bloc de notas, ¿sí? Entonces, el fgetC lee siempre a continuación y lee todo y me imprime todo, me va devolviendo carácter a carácter a una variable. Si yo tengo que hacer algún tipo de formateo de ese texto porque quiero que se muestre de alguna manera determinada, como en este ejemplo, lo tengo que hacer yo a mano. No puedo confiar en que en el getC va a saltar de línea o hacer algo por el estilo, porque no lo va a hacer, ¿sí? Estamos hablando de un archivo de texto hecho con el bloc de notas publicado en un HTML. Ergo tengo que cambiar lo que esté en el TXT al formato HTML. En el formato HTML, para hacer un salto de línea, yo tengo que poner un BR. Si no pongo el BR, no salta de línea. ¿Ok? Siempre, por supuesto, abajo de todo lo que hago es cerrar, por supuesto, el manejador. Bien, eso hasta aquí para manejar rápidamente cómo abrir y leer en sus variadas maneras un archivo de texto plano, ¿sí? Supongamos que yo tuviera que hacer importar un archivo exportado de Excel, digamos, yo tengo un Excel con un montón de datos y lo quiero subir a una base de datos. Digo, bueno, agarro este Excel, lo grabo separado por coma, me va a quedar columna, punto y coma, columna, punto y coma, columna. Lo subo a un sitio y con el PHP puedo leerlo. Leo línea por línea y después separo los pedazos y los pongo adentro de una base de datos, ¿sí? Con eso para eso puedo usarlo más bien fgts, sí que me va a dar toda la línea, ciclar hasta que me dé el end of file y ahí cerrar el archivo. Ahora, en muchos casos yo tengo una estructura de archivo que está predefinida, ¿sí? O sea, yo no tengo que leer el archivo letra por letra hasta que termine, o no tengo que leer el archivo buscando algo, sino que yo sé que tiene un formato determinado. Este es el ejemplo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Un típico archivo de configuración, ¿sí? De los que vienen con Linux o con Unix, o que puedo usar yo para mi propia aplicación. ¿Cómo se entiende? Tengo una lista de variables igualadas a un valor determinado. Por ejemplo, supongamos que la primera es idioma igual a ES, ¿sí? Entonces yo sé que si alguien me configuró mi aplicación con ES, tengo que usar el set de mensajes en español. Ahora, si alguien me lo puso con EN, tengo que ir a otro archivo y mostrar mensajes en inglés, ¿sí? Un ejemplo de configuración general. O bien, que el primer valor sea el tipo de base de datos, el segundo el usuario que voy a usar para conectarme y el tercero la password. También es una posibilidad. Entonces alguien edita ese archivo, lo configura y luego corre la aplicación para que lea ese archivo de configuración y se comporte de la manera que estoy configurando ahí. Ahora, el tema aquí es que yo lo que quiero obtener es la variable y el valor. Si yo leo la línea completa, yo ahí de casualidad puse que las tres variables tengan el mismo largo, ¿no? Las tres se llaman variable 1, pero supongamos que uno se llama var1, la otra variable 2 y la otra variable vacía 3, o sea, con distintos largos, ¿sí? Si yo leo con fgts, que es una posibilidad, leo todo el renglón. Después tengo que ir a buscar adentro el igual para poder separar qué parte es qué parte, hay que hacer un loop ahí adentro. No es que no se puede, pero tiene su complejidad.
Si yo leo con getC, lo mismo, voy leyendo carácter a carácter, cuando encuentro el igual tengo que frenar todo eso que leí, ponerlo en una variable y empezar a leer lo otro para ponerlo en otra. Una cosa complicada. Todo se puede hacer, pero digamos, con fread no lo podría hacer porque no sé el largo, tendría que medir cuánto mide esa línea, y ahí sí no lo puedo hacer. Si leo todo el archivo me va a poner todo completo en una sola variable, tampoco me sirve. Para resolver esto vamos a usar una combinación y un comando que es muy útil, ¿sí? Que se puede usar para cualquier cosa, no necesariamente para manejo de archivos, pero que tiene un uso muy común cuando yo quiero hacer este tipo de laburos. O sea, tener algo en lo que quiero dividir un string, una cadena de caracteres, por uno o más caracteres en el medio, que es siempre el mismo, digamos. Esa función es la función split, ¿sí? Como vemos, yo lo que hago es, primero, por supuesto, abrir el archivo. Luego hago lo mismo que hice las veces pasadas. Recorro todo el archivo mientras no sea end of file, ¿sí? Ahora, hago un getS y lo pongo en valores, pero abro un array, creo un array sin tamaño, que se llama pesos parámetro, ¿sí? Por eso le pongo los corchetes sin nada adentro. ¿Esto qué quiere decir? Que cada valor que yo le agregue va a crear un nuevo índice en ese array. O sea, el array va a crecer tantas veces como pase por ese lugar el loop. ¿Y qué le asigno? Le asigno el resultado del comando split. El comando split lo que me devuelve es un array, asimismo, de tantas columnas, ¿sí? De tantos valores, o sea, de una sola fila hay muchos valores, tantos valores como símbolos igual encuentre, ¿sí? Si yo tuviera 1 igual 2 igual 3, me pondría en el 0 el 1, en el 1 el 2 y en el 2 el 3. ¿Se entiende? Como te he explicado un poco más abajo, fíjense que dice array 3, o sea que tengo 3 renglones, si se acuerdan yo tenía 3 valores, ¿sí? Y que cada array es a su vez un array de 2 valores, ¿sí? Variable 1, valor 1, variable 2, valor 2, variable 3, valor 3. ¿Se entiende? Me creo un array multidimensional de 2 dimensiones, 3 líneas y 2 columnas, ¿está bien? En donde cada renglón tiene en la posición 1 el nombre de la variable, en la posición 2 el valor que yo le asigné a esa variable, según el archivito, vamos a volver para atrás, según este archivito que estoy leyendo. Eso es lo útil y lo interesante del comando split, que lo que me permite hacer es, sin tener que ponerme a hacer yo, loopear dentro del string, partir esa variable o ese string que yo tengo por un por un carácter determinado y asignar cada uno de los pedazos a una posición distinta en un array. Luego lo que hacemos es hacer un bar dump. Un bar dump es una función que lo que me hace es imprimirme, así como está visto ahí en el ejemplo, en crudo el contenido de una variable, ¿sí? Hace un dumpeo, o sea, un volcado de memoria. Entonces, para no tener que recorrer ese array a mano con un for o con un while, lo que hago es hacer, bueno, imprimímelo todo de un solo saque para ver que haya quedado bien, digamos, simplemente eso. Por supuesto que el bar dump es simplemente utilizable a modo de debug, mientras estoy programando. Yo no le puedo mostrar al cliente eso porque no tiene ningún sentido. Pero lo interesante acá es que con un solo comando yo hago el trabajo que si no tendría que hacer con otro loop y estar buscándome y con la posibilidad que me dé error. Eso es lo interesante del comando split, ¿sí? Y del uso de un archivo como medio de configuración. Recordemos, vuelvo hacia atrás, que este archivo básicamente lo que tiene es un conjunto de variable valor que yo puedo utilizar para configurar mi aplicación. Entonces yo puedo levantar y en el primer PHP que levanta con mi configuración, leer este archivo y que se comporte toda mi aplicación en función de lo que escribí en este TXT, que es efectivamente lo que se hace en una gran parte de las aplicaciones web. Bueno, de esta manera, siempre cerrando por supuesto el archivo cuando termino de hacerlo, es como se parsean fácilmente. Cuando digo parsear, digo recorrer un archivo y obtener las porciones útiles de él, ¿sí? Cómo se parsean los archivos de configuración en forma general. Bien. Por otra parte, el PHP también tiene los comandos necesarios para escribir un archivo, ¿sí? Esto es un poco más complejo porque, digamos, no es lo más común. Normalmente lo que yo hago es crear el archivo una vez grabándolo, con el ejemplo que estamos dando, y luego no tocarlo más, ¿sí?
Pero bueno, puedo después, ahora vamos a ver cómo agregarle datos, no es la forma más cómoda, cuando yo tengo mucha actualización sobre un archivo determinado, ya tengo que ponerme a pensar en bases de datos, ¿sí? Esto es simplemente a los efectos de, por ejemplo, grabar un log de transacciones, es decir, bueno, yo ahí voy tirando todo lo que va pasando con mi aplicación, un comando abajo del otro, sin importar la forma en que lo voy a recuperar después. O, por ejemplo, cambiar un archivo de configuración y volver a escribirlo con valores nuevos. Una vez más, abro el archivo como lo estaba abriendo hasta ahora, con una diferencia. En vez de ponerle el segundo parámetro con R, le pongo W. W es de write, de escribir. El W en este caso, si no existe el archivo, lo va a crear, ¿sí? No así el A que vamos a ver a continuación, que si no existe el archivo me da un error. Luego, simplemente ven, lo que hago es asignar una variable, lo que quiero que escriba, parámetro 1 igual valor 1, y le concateno una constante de PHP que es el end of line, ¿sí? ¿Se acuerdan el barra n? ¿Por qué no le pongo barra n directamente? Porque en algún sistema operativo el barra n puede ser mal interpretado. Entonces uso la constante de PHP. PHP solo va a saber cuál es el carácter de fin de línea que tiene que utilizar para que esto quede en forma correcta. Bien, asigno la variable, escribo, asigno la variable, escribo, asigno la variable, escribo y cierro el archivo y el resultado es el que vemos ahí en la ventana. Me queda un archivo que se llama parámetros.txt, como lo creé con el primer comando, y su contenido es las 3 líneas que yo escribí con un enter, digamos, un enter de Windows, digamos, si se entiende así, dentro del TXT, que separa los valores. Si yo no le hubiera puesto el PHP underscore EOL, lo que hubiera hecho es poner un valor atrás del otro en un solo renglón. Bien. Ahora supongan que yo quiero agregar ese archivo, es lo que decíamos recién, ¿cierto? El W me permite crearlo y escribir. El A me permite hacer un append, agregar. Automáticamente cuando lo abro en A al archivo, lo que hace es pararse al final y esperar lo que yo vaya a escribir para ponerlo a partir de ese punto. Si yo lo abro en W, sobrescribe lo que tiene. Arranca desde el principio y empieza a escribir lo que ya escribió. Entonces, siempre que yo, por ejemplo, si estoy escribiendo un log de transacciones o algo por el estilo, lo que tengo que hacer es abrirlo con A, ¿sí? Y agregar los valores a la finalización de lo último que haya escrito la vez anterior que lo abrí. Una vez más, hago un fopen, fíjense que el procedimiento es siempre el mismo, con A en vez de con W, escribo 2 valores, en este caso puse los 2 parámetro 4, reconozco que me equivoqué, por eso puse los 2 del mismo valor, lo escribo en cada una de las ocasiones y cierro el manejador. Cuando abro el parámetro TXT, ahora ya no tengo 3 valores, sino que tengo 5 que son los que escribí. Bien. Hay una serie de comandos más, ¿sí?, que me permiten manejar archivos planos, que me permiten, por ejemplo, verificar que un archivo exista. Esto es muy importante, ahora vamos a ver para qué. Copiarlo, borrarlo, renombrarlo, etc. Todos se usan más o menos de la misma manera. Simplemente la función, el nombre del archivo y en caso que yo quiera renombrarlo o moverlo, el nombre al que quiero removerlo o al que quiero copiarlo. Vamos a poner este de ejemplo, ¿sí?, como para que vean cómo se utilizan. En el manual que ustedes tienen el resto de los comandos. El file exist es muy importante porque me permite chequear que el archivo físico, ¿sí?, puede ser una imagen, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran, exista. Esto me puede permitir tener un link a un 404, ¿sí?, a un page not found o a una imagen que vieron que me aparezca con la crucecita. En determinadas circunstancias, yo puedo estar dependiendo de un tercero que me suba esa imagen, que me suba ese archivo, que me complete un documento, y no tengo la seguridad de que lo haya hecho. Entonces, antes de que mi aplicación dé un error, lo que hago es validar que ese archivo físico en el servidor, donde lo va a ir a buscar el link del cliente, exista. Si existe, lo dejo. Y si no, le digo no puedo, o le desactivo el link, o digo, esto acá no está, no podés pedirlo. De la misma manera puedo mover archivos, copiarlos, borrarlos, etc. Bien, esto con lo que tiene que ver con manejo de archivos planos. Lo que vamos a ver ahora es algo que nos quedó de formularios, pero como está íntimamente relacionado con el manejo de archivos en el servidor, lo vemos en este momento. ¿Qué es hacer upload de archivos? ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces, lo estábamos hablando recién, yo necesito que el cliente, el usuario, me envíe un archivo al servidor para hacer algo con él, ¿sí? ¿Qué sé yo? La clásica, ponerle la fotito de la persona en el perfil, ¿sí? Esa foto yo no la puedo obtener de la nada, me la tiene que enviar él de alguna manera. La forma de enviarla es mediante un formulario de upload, ¿sí? Los formularios de upload son formularios comunes y corrientes de HTML con algunas características que hacen que les permita
primero seleccionar el archivo de la máquina local para enviarla al servidor y luego le informa al servidor que lo que se manda es un archivo y no simplemente, ¿sí?, un formulario común y corriente. Por supuesto que este formulario es un formulario HTML, o sea, el procesamiento del formulario lo hace PHP, pero el formulario original, el que ve el cliente, es un formulario HTML. ¿Qué tiene de diferente este formulario? Dos cosas, básicamente. Primero, que tiene que ser por post, ¿sí? Si yo les preguntara por qué, ustedes deberían saberlo ya, porque lo hemos hablado. Ustedes saben que el GET tiene 1024 caracteres de límite, por lo tanto, cualquier archivito que se pase de eso nos va a dar error y no lo va a poder transferir. Entonces, por defecto, siempre se usa post, ¿sí? Salvo que yo me pudiera super asegurar que el archivo que estoy mandando es así de pequeñito. Pero como eso es muy difícil, porque incluso el tamaño informado en la máquina no es exactamente el mismo que yo tengo una vez transferido, porque puede haber conversiones de tipos de datos, de caracteres, de tabla de caracteres, no me puedo fiar de eso. Entonces siempre es preferible usar post. Segundo, bueno, el action ya sabemos qué es quien va a recibir esta petición. Y luego el EndType, ¿sí? ¿Se acuerdan que con el EndType nosotros lo que usábamos normalmente era WX Form URL Encoded, perdón, es un trabalenguas, que lo que me hacía era convertir espacios en blanco a su carácter hexadecimal, etcétera. Lo que hacía era formatear el formulario para que viajara en forma más cómoda, digamos, a Internet. Aquí hay una cosa diferente. Yo necesito avisarle al servidor que lo que va a ir no es simplemente una petición, sino que va a ser una petición que va a continuar mandando datos un tiempo largo, puede ser corto o más largo, pero no va a ser instantáneo, hasta que me avise que termine. Eso se avisa poniéndole el EndType ese que figura ahí, Multipart Form Data. Lo que le estoy diciendo es que este formulario no envía campitos, sino que envía un archivo adjunto, si ustedes quieren. Eso por un lado en la definición del formulario. Luego, el otro cambio es que en el formulario propiamente dicho, voy a usar, esto no es obligatorio, pero digamos, debería usar un tipo de input especial que se llama file, que es el que me da el botón de choose file o de browse, dependiendo del navegador, ¿sí? Que cuando lo aprieto me abre la ventana del navegador de Windows, o sea, del explorador de Windows, para elegir el archivo que quiero enviar. Si no, lo tendría que escribir a mano con todo el camino, ¿sí? Y podría cometer cualquier error. Yo lo puedo hacer así también, lo que pasa que es súper incómodo, entonces lo que normalmente se hace es usar el botón de File. Fíjense que dice Type File y automáticamente me pone un botón que dice Browse, elegir archivo, dependiendo, eso depende exclusivamente del navegador que va a decir el cartel que suba. Y luego un botón de enviar común y corriente. Esto, por supuesto, del lado del HTML. Del lado del PHP no es muy complicado lo que tenemos que hacer. Lo primero que hay que saber es que el PHP me va a subir el archivo en un archivo temporal. Va a crear un nombre temporal, ¿sí?, en el servidor y va a subir todo el archivo ahí. Y yo luego tengo que moverlo y renombrarlo a su lugar definitivo. Si yo lo dejo como lo sube, ahora vamos a ver, me va a poner un nombre horrible y en un archivo, en una carpeta temporal, no en el lugar que yo quiero que esté. Eso lo tengo que mover yo a mano luego. Bien, fíjense que como uso ese EndType, el que dice ahí, Multipart Form Data, no recibo los datos en pesos post, sino que los recibo en pesos file, ¿sí? Que es otra variable tipo array que es definida por PHP, donde me da todos los datos, ¿sí?, que yo necesito tener para poder capturar ese archivo. Fíjense, primero, si hay un error, hay una variable, una de los subíndices, digamos, de ese array que se llama error, que si está distinto de cero es que ocurrió algún error y hay que parar el procesamiento. No encontró el archivo muy grande, se colgó, lo que sea. Luego, fíjense que yo hice una pequeña descripción, no son todos, algunos de los elementos que me informa el peso file, el nombre del archivo, el type lo saca de la extensión del archivo o si la puede identificar del archivo cuando lo abrí, el size, el tamaño, el nombre del archivo, pero el nombre temporal del archivo. Y fíjense que una vez terminado, ¿sí?, lo que yo tengo que hacer es un move uploaded file, o sea, tengo que mover ese archivo de ese lugar temporal, ¿sí?, ven, de temp name, al nombre definitivo que yo quiero ponerle y al lugar definitivo donde yo quiero ponerlo. Si yo no hago esto, me queda con un nombre temporal en un repositorio temporal. Vamos a verlo en el ejemplo cómo queda. Bueno, suponiendo, recuerden, ven, allí yo elegí el archivo sesiones PNG, ¿sí?, o sea, un archivo de dibujo, digamos, de gráfico, de imágenes, perdón. Y bien, procesamos con upload y que me dice, ¿ven? Sesiones PNG, ¿ven?
image barra PNG es el MimeType, el tamaño, ¿sí? En kbyte, porque yo lo dividí por 1024, me lo da en bytes, ¿sí? Y ven, me lo almacenó en CXAMPP, TMP, ven, en el temporal de PHP, en este caso en el temporal del XAMPP, ¿está bien? Yo no controlo qué lugar es ese, es como lo haya instalado la persona que administra el servidor, va a usar el temp, el temporal, y le pone un nombre extraño, ¿ven? Si yo lo dejo así, eso queda ahí, ¿está bien? Lo que yo tengo que hacer, por supuesto, es el último comando, que es el que me lo mueve a el nombre definitivo que yo quiero hacer, ¿sí? Bien, con esto hemos terminado la videoconferencia de hoy. Si está todo bien, ya los chicos están empezando a viajar. Tenemos a Eliana ya en Kitilipi ya dando la última clase, ¿sí? Algunos de los demás estarán viajando la semana que viene, la otra. Nos queda solamente una videoconferencia que va a ser el lunes que viene, donde ingresaremos en el mundo de las bases de datos, por lo menos en lo necesario, en lo básico para instalar y configurar base de datos y hacer las primeras conexiones con PHP, porque en el módulo 3 sí vamos a tener que dar un poco de SQL, que es el lenguaje que se utiliza para consultar y actualizar base de datos, porque sin él no podemos manejar base de datos, y ya sí haremos algunas cosas más avanzadas. Pero bueno, en la videoconferencia del lunes que viene les vamos a explicar lo necesario para que ustedes puedan ya empezar a conectarse a base de datos y tener las primeras conexiones. Bueno, los tengo que dejar porque está ya la siguiente videoconferencia, la de animación, ¿sí? La en Mi Galicia. Un placer estar con ustedes como siempre y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.